A ver, ¿qué es lo que hace un juez de verdad? Muchas veces nos imaginamos la justicia como algo súper preciso, casi automático, como una balanza perfecta. Pero la realidad es mucho más fascinante y desde luego mucho más compleja. Vamos a meternos de lleno en cómo ha cambiado la figura del juez, desde que era visto como un simple operario hasta convertirse en lo que soy, un intérprete clave de nuestros valores. Y aquí está el quid de la cuestión. O sea, ¿la ley es como un libro de instrucciones con una única respuesta correcta para todo? ¿O es más bien un marco de juego donde hay que tomar la mejor decisión posible? Es que, ojo, la respuesta a esto ha dado un vuelco tremendo con el tiempo y es lo que define cómo entendemos el derecho hoy. Bueno, pues para entenderlo bien, vamos a viajar un poco en el tiempo. Hay que empezar por una idea que durante muchísimo tiempo fue la que mandaba. La del juez, pues eso, como una máquina o un autómata. Una visión que parecía muy simple y sobre todo muy segura. Nos vamos al siglo XIX. En esa época, con el positivismo a tope, la confianza en quien hacía las leyes, en el legislador, era ciega, absoluta. Se pensaba que las leyes eran un sistema perfecto, cerradito, sin fisuras. Y claro, si el sistema es perfecto, ¿para qué necesita pensar el juez? Para nada. Su trabajo era aplicar la norma y punto, como una máquina. De hecho, que un juez tuviera que interpretar algo, eso se veía fatal, con una desconfianza total. Y el corazón de este modelo, la idea central, era lo que se llama aplicación jurídica, pero entendida de la forma más literal posible. O sea, la cosa era simple. Coges la ley, que es una regla general, y la pones encima de un caso concreto, con sus hechos, a ver si encaja, como una pieza de un puzzle. Un paso de lo general a lo particular que se veía como algo, pues eso, automático, sin misterio. Y para hacer esa conexión, tenían una fórmula que parecía infalible, casi mágica: el silogismo judicial. A ver, que suena complicado, pero es sencillo. Premisa mayor, la ley. Por ejemplo, quien haga H tendrá la consecuencia C. Premisa menor, los hechos. Mira por dónde. Ha ocurrido H. Conclusión, pues la sentencia. Entonces, la consecuencia tiene que ser C. Es pura lógica, casi matemático. En este esquema, el juez no decide nada, solo deduce. Pero claro, la vida real, la sociedad, las leyes, son mucho más liosas que una simple fórmula de lógica. Y, como era de esperar, este modelo tan mecánico, tan perfecto sobre el papel, pues empezó a hacer aguas por todas partes. Porque, a ver, ¿qué pasa si las palabras de una ley son un poco ambiguas? O si tienes dos leyes que chocan entre sí, que dicen cosas contrarias. Y ya no hablemos de una ley escrita hace 100 años, como la aplicas a Internet, por ejemplo, a algo que el que la escribió ni se podía imaginar. Ahí la lógica de si A, entonces B, pues se queda corta, no sirve. Y así, cuando llegamos al siglo XX, empiezan a salir juristas súper importantes, como Kelsen o Hart, que dicen, un momento, esta idea de que la ley es un sistema perfecto y cerrado, pues no es real. Sostenían que aplicar la ley no es solo saberse la norma de memoria, es también un acto de voluntad. Es que el juez tiene que valorar, tiene que tomar partido. Mirad, esta cita lo clava. Dice que el silogismo, esa fórmula lógica, no es el razonamiento en sí. Es solo el esqueleto de la decisión final, el resultado. Pero el trabajo de verdad, el trabajo gordo del juez, viene mucho antes. Viene al interpretar la ley, al decidir qué hechos son importantes, para poder precisamente construir esas premisas. Y esa parte, la más importante, es la que el modelo de juez máquina se saltaba por completo. Y entonces, ¡boom!, llega el gran cambio, el que lo pone todo patas arriba y nos trae a donde estamos hoy. Es el paso de un estado donde la ley era la reina a un estado donde manda la Constitución. Y esto, creedme, lo redefine absolutamente todo, sobre todo el papel del juez. Fijaos bien en esta tabla, porque es la clave para entenderlo todo. Es el antes y el después. Antes, en el estado legislativo, ¿qué era lo supremo? La ley. Ahora, en el constitucional, es la Constitución. Antes, el derecho era un conjunto de reglas y ya. Ahora son reglas y principios, valores. Y esto lo cambia todo, porque el método ya no es solo aplicar una lógica, es ponderar, es poner en una balanza esos valores. El papel del juez, claro, pasa de ser un aplicador estricto a un intérprete que tiene que justificar lo que hace. Y lo más importante de todo, la idea de separar por completo el derecho de la moral, que era una obsesión del positivismo, se cae. Ahora se entiende que están conectados sí o sí, a través de los valores de la Constitución. Claro, con este nuevo panorama, el juez ya no puede ser el mismo. Necesita una caja de herramientas totalmente nueva. La lógica simple ya no es suficiente. Ahora lo que tiene que dominar es el arte de la argumentación. ¿Y qué es argumentar? Pues en el fondo es algo muy sencillo: dar buenas razones que apoyan una decisión. La argumentación obliga al juez a explicar, a justificar por qué una interpretación le parece mejor que otra.
El objetivo ya no es encontrar la respuesta correcta, como si fuera un examen de matemáticas. No, el objetivo es convencer de que la decisión que se ha tomado es la más razonable, la más justa, la que mejor encaja con todo el sistema. Y para construir esos argumentos, el juez de hoy en día tiene un montón de herramientas. No se puede quedar solo con una. A ver, puede empezar por lo más básico, el significado literal de las palabras, el diccionario. Pero tiene que ir más allá. Tiene que ver cómo encaja esa norma en el resto de leyes, qué quería decir el legislador cuando la escribió, cómo es la sociedad ahora mismo. Y quizá lo más importante, preguntarse, vale, ¿y para qué sirve esta ley? ¿Cuál es su objetivo final? La clave no es usar una sola herramienta, sino saber combinarlas todas para llegar a la decisión más fuerte, más sólida. Entonces, resumiendo, ¿qué significa todo este viaje? ¿Qué hemos ganado con este cambio al pasar de un juez máquina a un juez que razona? Pues mirad, este cuadro lo deja clarísimo. Hemos pasado de ver el trabajo del juez como algo mecánico o automático a entenderlo como lo que es, un acto que mezcla conocimiento, claro, pero también voluntad. Ya no es solo declarar un derecho que estaba ahí escondido, no, es tomar decisiones que, queramos o no, implican valorar cosas. Y lo fundamental, el juez ya no se puede esconder detrás de una fórmula lógica. Ahora tiene la obligación de dar buenas razones, de justificar por qué decide lo que decide. Pero ojo, y esto es crucial, que el juez ahora interprete y valore no significa que pueda hacer lo que le dé la gana. Para nada. No es un poder arbitrario. Su decisión siempre tiene límites. ¿Cuáles? Pues la Constitución, para empezar, las propias leyes, las herramientas de interpretación que hemos visto y, sobre todo, la obligación de argumentar, de justificar su decisión de una forma que convenza a la sociedad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, que es probablemente la más complicada de todas. Si los jueces tienen que interpretar y poner en una balanza valores y principios, ¿dónde ponemos la línea? ¿Dónde acaba la aplicación de la ley y empieza la creación de una nueva? Esa frontera es muy, muy fina. Y saber dónde está, definirla, bueno, pues es uno de los mayores retos que tienen nuestras democracias hoy en día.